Pastor Saúl, ¿cómo está? Me da mucho gusto poder estar hoy en esta entrevista, en este espacio que estamos generando para el canal de YouTube de Campus Online de Lifehouse en español, y es un honor y un privilegio poder compartir este tiempo y poder tener esta charla. ¿Cómo está? ¿Bien? Gracias, Pastor David. Es un placer estar aquí. Creo que estamos viviendo en un momento Esther. Sí. Saludos a la audiencia, saludos a todas las personas que sienten una atracción, sienten gravedad, como quien siente hacer órbita alrededor de una figura, un hombre, una iglesia. Y gracias por la oportunidad de poder nosotros comunicar la visión, quién somos, para dónde Dios nos lleva y qué es lo que Dios espera de nosotros. Así es, así es. Y me encanta poder generar este espacio para poder conocerle un poquito más, ¿verdad? Y que los que estén viendo este video, en el momento que sea, puedan descubrir un poco más qué es Lifehouse, pero también atrás de Lifehouse hay personas que Dios ha usado, ha levantado y ha posicionado para que hoy pueda suceder el momentum y el espacio que estamos viviendo en esta época que nos toca vivir y servir y edificar su reino y su iglesia. Me gustaría saber un poquito quién es el Pastor Saúl González, un poquito de su historia, su familia y cómo inició un poco su vida, ¿no? Nací, crecí, como quien dice el refrán, debajo de las bancas. Dormido, acostado, a veces despierto con pellizcos. Mi mamá nos daba pellizcos que eran casi mortales. En una ocasión, ¿verdad? Se acostumbraba mucho a la disciplina y estábamos en un servicio y a veces pues la mamá o el papá le pegaba a la persona en la mano. Estaba el pastor predicando y fue tan fuerte el manazo que se oía como un aplauso. La gente comenzó a aplaudir. Hizo sinergia. No más para decirle que crecimos en el movimiento de la Asamblea de Dios. Somos un pastor de la Asamblea de Dios y en un sentido, en ese desarrollo, aprendimos a creer en lo sobrenatural. De niño yo sufría, ahora hay un diagnóstico que se hace más fácil de niños, niñas que sufren de déficit de atención. Ahora entiendo qué es lo que yo tenía porque no podía prestar atención ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la casa. Y eso me costó bastante porque cuando tienes padres disciplinarios de la antigua, ellos piensan que hay una ingratitud o soberbia o insolencia en el niño, una desobediencia. Y la verdad es que se me olvidaban las cosas o perdía la atención. Y en una campaña, quizás como la edad de 8 o 9 años, no más de 10, por allí había un evangelista americano en la ciudad donde estábamos creciendo y una campaña bajo carpa. Y estábamos, la última noche lo estábamos mirando, pasábamos por ahí los cánticos y llegamos bajo carpa. Y mi mamá, mi papá, mis 7 hermanos, que somos 7 hermanos, ahí en una fila. Y estaba predicando este evangelista americano. Y yo miré que estaba cayéndose la gente. Cuando él oraba por ellos, a veces los tocaba y a veces no. Pero se estaba cayendo y yo pensé entre mí, esto no es cierto. Esto es como un charlatán, un show, un fraude. Y yo así de impulsivo, ya estaba bien inquieto, aburrido. Le dije a mi mamá, ¿me permite pasar para arriba? Yo para comprobar que no era así, que esto era un fraude, ¿verdad? Y así mi mamá me dijo, mijito, pase. Y yo pues pasé, tenía una rampa donde estaba ahí el estrado. Y cuando estaba a mitad de la rampa comencé a sentir mis rodillas que se comenzaron a temblar. Y yo dije, esto es extraño, esto no es normal. ¿Nunca le había sucedido algo así? Nunca. Yo quería ahora regresarme, pero no podía. Estaba detrás de mí una hermana muy robusta, muy completa, y no podía regresarme de la rampa, estaba angosta. Y ya ni modo, subí a la plataforma y mis rodillas comenzaron a temblar. Y yo, cuando el evangelista me vio, era mi turno, llegué, me miró y él me da la vuelta así para la asamblea, para que mira. Y él dice, ¿saben ustedes por qué este niño está aquí? Él está aquí porque él no cree que lo que está sucediendo es el poder de Dios. Dios le reveló eso ahí al momento. Inmediatamente, a través del don de discernimiento, este niño está aquí para probar
el poder de Dios porque no cree. Y luego dice, igual como Saúl, él no sabía que yo me llamaba Saúl, igual como Saúl, el del Antiguo Testamento, iba él en búsqueda de las asnas de su padre, como el pretexto porque Dios estaba en búsqueda de Saúl. Y entonces yo estaba bien, totalmente anonadado, atónito, asustado ya, y dije, yo estaba pensando de cómo conoce y cómo sabe mi nombre. Claro, y entonces yo ya estaba bien absorto y él y dice, pero Dios lo trajo aquí porque hay un llamado sobre su vida. Y entonces él me volteó otra vez frente a frente y iba a poner sus manos sobre mí y yo me comencé a decir solamente no te caigas, mientras me estaba cayendo. Sí. Y así, con manos alzadas, así en esa plataforma, 15, 20, media hora, 40 minutos, increíble. Para cuando yo volví en sí, ya no había bancas, ya no había las sillas que se doblaban, ya estaba todo el mundo recogiendo, era la última noche de la campaña bajo carpa. Wow. Mi mamá estaba sentada ahí en una sola silla que le dejaron ahí, porque ella al principio iba a venir a levantarme. Y le dice el evangelista, la miró así de reojo y le dije, no lo toque. Dios está poniéndole nuevos alambres, nuevos circuitos a ese niño. Le está cambiando su disposición. Sin saber lo que yo sufría, qué estaba pasando, muy desobediente, muy inquieto, porque no me acuerdo. Cuando me disciplinaban, como a la media hora se me olvidaba. Totalmente. Y lo que quiero decirles es que estamos nosotros creyendo y somos un movimiento que creemos en lo sobrenatural. Y crecí en una iglesia asamblea a la edad de 16, 17 años. En una mañana Dios me llamó al ministerio y luché como 3, 4 meses porque todos los pastores que yo conocía eran pobres y eran pobremente hablados, eran muy criticados, censurados. El pedir dinero. ¿Esto es en los años 80, 90? Sí, como en los años 80, al principio del año 80, como los 80 al principio, 81 por allí, Dios me llamó, escuché como quien dice, estaba el pastor predicando sobre Samuel, primer libro de Samuel capítulo 3, yo estaba escuchando Saúl, y ese fue para mí algo que me sacudió hasta el fondo. Luché como Jeremías, capítulo 20, contra Dios, contra su llamado, pero dice Jeremías, más pudiste tú que yo. Y tu palabra me era como fuego en mis huesos, como fuego. Y hasta que ya no pude pelear contra Dios, ya no lo pude resistir, yo miré el llamamiento al ministerio como una sentencia, como una penitencia por todos los errores que había cometido, los pecados de joven, ¿verdad? No eran fracasos grandes, ni adulterio, ni asuntos de droga, ni asuntos de esos, pero de joven, bien mentiroso, bien embustero, bien travieso, bien inquieto y ratero, robón, lo que tú quieras, pero dentro de la iglesia. Y Dios estaba cambiando todo, una vez más, una segunda transformación. Y hasta que ya no pude resistirle y le dije, Dios, si esta es como yo pago por mis pecados, si me quieres en el evangelio, en el ministerio, pobre y bien criticado, ya no puedo resistirte. Y entonces Dios me habla ahí, cuando le rendí totalmente mi voluntad, Dios me habla, David, y me dice, Saúl, sé original. No imites. Tenía algunos familiares, personas que yo admiraba. Claro, como influencia. No imites, no quieras. Eso es algo bueno para la juventud hoy, para esta sé original. Tu personalidad, así como eres, no tienes que tener una ultra personalidad. De repente tienes otro, ¿verdad? La persona cambia su voz, muy sonoro, ahora así muy espiritual. Y eso, en la semana nada que ver, o sea. Y eso me trajo mucha paz, porque yo tengo un sentido de humor muy, muy raro. Tengo una personalidad muy diferente, pero Dios usa esa personalidad, sentido de humor, a veces trabaja y a veces no funciona. Pero eso me trajo un relax, relajo, una paz que podría. Y luego Dios, yo pensé que ya el ministerio iba a comenzar la siguiente semana. Y fue una trayectoria. Un proceso. Una jornada. Desde el llamado que era tan vívido que me fui y me reporté con el pastor. Le dije, pastor,
aquí estoy. Para empezar. Dios mañana. me está llamando. Yo pensé que el sábado ya íbamos a ir a orar por gente, levantarla de los hospitales. Sí. Y él me dice, Saúl, ¿Dios te está llamando? Sí, le digo. Sí. Mira, aquí el sábado, ¿qué estás haciendo? No, le digo, estoy listo. Me viene bien, Catrín. Yo pensé que íbamos a ir a hacer visitas. No. Traje y corbata. Él me dio una escoba y un blower así de automático para barrer el estacionamiento alrededor de la iglesia. Ajá. Y entonces ese día terminé bien cansado, 7, 8 horas. Y entonces me dice, Saúl, él va a inspección. Y dice, Saúl, dice, si todavía siente el llamado, aquí lo espero el siguiente sábado. Y eso fue meses. Lo hice mes tras mes tras mes. O semana tras semana. Y así, escuchando la voz, el susurro apacible de Dios diciendo aquí, y así se comienza un ministerio que va a perdurar. El verdadero y perdurero comienza simple, sirviendo en el anonimato. Y esa fue mi experiencia. Y ya con el tiempo, el proceso, pues llegas a ser líder de jóvenes. Claro. Dios te... Hay como un proceso ya dentro de la iglesia. Yo me quedo con unos puntos importantes. El número 1, evangelio. Sí. Porque todo comenzó con un evangelista, con alguien que está siendo llamado por Dios para compartir el evangelio. Y otra palabra que usted nombró, transformación. El evangelio realmente transforma. No es un convencimiento, no es simplemente algo emocional, sino que realmente hay transformación. Y me encanta también la parte de proceso, porque vivimos con una generación que quiere todo rápido, ¿no? Quiere todo un proceso, que hagas un paso 1, 2, 3 y ya está. Y no entendemos que a veces vemos gente que ya ha podido lograr grandes cosas en el Señor, en la vida, en los negocios, en lo que te toque hacer en esta vida, y no entendemos que hay todo un proceso atrás, muchas veces de muchos años, y mucha gente o esta generación no quiere pagar como ese precio y quiere todo instantáneo. Un precio, un proceso. Sí. Y si no te puedes sujetar, si no sabes el secreto de la sumisión, de la humildad, de servirle a Dios con todo en el anonimato. Porque hoy en día la juventud, mucha gente mira estrellas y quiere ser como ese otro hombre, ese evangelista, ese pastor que es un pastor de mega iglesia. Y eso así Dios no trabaja de esa manera. Es un proceso paso a paso, pulgada por pulgada, peldaño por peldaño, principio por principio, donde Dios te va estableciendo. Mira si eres fiel. Pasas las diferentes pruebas, la prueba del tiempo, la prueba de una prueba personal, de la espera. Y Dios fue muy misericordioso. Me llamó como en la edad de 17 y no llegué a pastorear la primera iglesia hasta que no tenía 35 años de edad. 35, o sea, de 17 a 35 años. Usted nomás calcule el tiempo de esperar, de servir. Fui asistente, ayudante, líder, así de ayuda. Casi 2 décadas. 2 décadas. Sí. De decirle a Dios, aquí está mi vida. Y en el proceso a Dios pues nos llevó también, y podemos quizás hablar un poquito sobre ese llamado. Dios lo cultivó, lo ensanchó, lo salpicó con algunas, Dios lo salpicó, lo bendijo con algunas destrezas que eran importantes, que Dios quería pulir en la universidad. Fuimos a la universidad, Dios nos llevó por un camino de poder un bachillerato en español, porque ya tenía un llamado. Dije, voy a tener que comunicar el español, y como si tú creces en los Estados Unidos... Su primer idioma es inglés. Sí, es inglés. Yo nací aquí. De hecho, le agradecemos estar en esta entrevista totalmente en español. Tiene un español increíble. Nacido aquí en el USA, en California. En USA. Y Dios me habló que puliera, que aprendiera un español más correcto, porque iba a ser esencial. Sin saber para dónde Dios nos llamaba, simplemente creyendo que para todo mundo hay un momento Esther, un momento que has nacido para este momento, y no se trata de un año, se puede tratar de una década o una época, el momento Esther. Y segundo, creer en lo sobrenatural, que fue parte del proceso de creer y ver a Dios obrar un milagro, una intervención divina, un acto de señal, de maravilla.
Y eso nos animó, y allí en la escuela sacamos un doble bachillerato, uno en inglés, porque vivimos en un mundo americano de habla inglés, y un bachillerato en español. Llegamos a ser maestro en una high school, en una escuela, vamos a decir, prepa. Sí, preparatoria. Sí. También en América Latina se conoce como secundaria. Secundaria, también. prepa. También. Y entonces allí enseñando inglés y español a la juventud. A los 5 años llegué a ser asistente director de escuela. A los otros 2-3 años director de una de las escuelas más grandes aquí en el Valle Central, en la ciudad de Deleno. Eran como 3.200, 3.300 estudiantes. Esa fue la gracia que Dios nos dio. A 5 asistentes directores, 120 de magisterio, de maestros. Y ahí fue donde Dios trabajó también otro ángulo administrativo, tipo un José. Que Dios trató y nos comenzó a enseñar diferentes peldaños, porque cuando tú creces en la iglesia es todo lo que conoces, la única estructura. Esa formación lo hizo abrir mucho más su espectro o su visión hacia cómo también poder liderar ya también en una organización, ¿no? En la iglesia. Fue también crucial, fue esencial. Fue como quien dice combinar lo esencial con los detalles importantes, esos vislumbres, esos, vamos a decir, espejismo. Como buena esa palabra, un espejismo en el desierto, donde tú sientes que estás viendo algo, pero no es, pero sí es. Pero sí es. Y entonces esos espejismos, en momentos Dios te revela, te enseña y dice, oye, ¿por qué esto no puede trabajar en la iglesia? Como para salir de lo que yo creo que es una sentencia a la iglesia, la rutina. La rutina, las tradiciones, las estructuras muy cerradas. Nada, a veces perdemos el enfoque que Dios llamó a la iglesia para alcanzar al perdido, retener o realzar la siguiente generación, discipular al creyente, equipar y empoderar a las personas que Dios está llamando, a los líderes, y finalmente todo creyente, todo líder, todo departamento, toda iglesia debe de creer en multiplicación. Eso lo nombra mucho usted, sí. el enfoque quíntuple. Sí, así de hecho, después yo creo en otro video vamos a subir un poco más sobre todo lo que es el enfoque quíntuple, ¿no? Como ir más profundo. Y yo sé esto que le puede servir a muchos pastores, líderes, iglesia, gente que está queriendo tal vez plantar iglesia y puede ser una muy buena influencia de algo que ha funcionado mucho tiempo, ¿no? A lo largo de años y está siendo de mucha bendición como a la casa, ¿no? Al Lifehouse. Yo quisiera como ir como de esos, porque nos quedamos un poquito así como picados, ¿no? Es la palabra, como con ganas de saber. Llegó a los 35 a pastorear ahora sí al frente una iglesia. Esa iglesia ya era Lifehouse, había comenzado así, o usted empieza a pastorear después de otra historia. ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo sucedió? Para la persona que conoce la estructura de la Asamblea de Dios, el distrito, el superintendente distrital, ¿cómo se organiza? Se organiza, vamos a ir, el obispo principal le llama a mi pastor y le dice, Zenaido Garza se llama, él todavía es un gran pastor. Y le dice, necesitamos a alguien que nos ayude por un mes en una iglesia pequeña que ya estaba deteriorada, estaba a la mitad de una construcción y se les acabó el dinero, la feria y la gente. Y quedaron unos 15, 16, 17 personas. Recuerdo el primer domingo que llegué, estaba lloviendo, estaba en un edificio sin permiso de ocupar, de poder utilizar, sin electricidad, enlodado todo porque estaba así, los carros estaban ya atorados. Recuerdo, y no fue una mejor impresión, fue una impresión muy casi sorprendente, por no decir un shock. Pero allí lo manejé. Me di cuenta de que había un generador de electricidad, de gasolina, para generar un solo foco en el púlpito, en el estrado. Y que hacía mucho ruido, me imagino. Estaba el ruido, una puerta estaba detrás de una puerta, la puerta tenía una grieta así. Y entonces por de abajo estaba el humo, ¿cómo se dice? El vapor. El humo de la gasolina, el olor de la gasolina.
y se olía gasolina el santuario. Un solo foco allí generaba suficiente electricidad para una guitarra y un micrófono. Y no, la gente salía bien bendecida. Y no era tanto el mensaje, no era la música, era que todo el mundo salía un poquitito. Sí, un poquito feliz. Sí, bien felices. Y allí fue la experiencia. Sí. En un mes era mi tarea, un mes, porque estaban buscando, el distrito nos prometió que en un mes se encontraban un pastor. Okay. Estaba la iglesia endeudada, $75,000 en una tarjeta de crédito, American Express Card, y $450,000 de deuda de construcción, sin terminar la construcción. Y entonces para mí dije, no, esta es una sentencia aquí. Pobre pastor que Dios llame aquí, pensaba yo. ¿Qué va a hacer aquí? Este pastor aquí se va a hundir, se va a amargar la función. Y yo para mí dije, un mes, 4 domingos, aquí predico y el distrito encuentra otro líder, otro pastor. Se pasó el mes y entonces el Dios comenzó a hacer cosas, comenzó a ministrar. El pueblo estaba sintiendo una sinergia, estaba sintiendo como que Dios estaba haciendo cosas. Yo nomás estaba haciéndole fiel al Señor y yo ya terminé. Los hermanos, un grupo llaman al superintendente y le dicen, pastor, ¿puede este joven quedarse 3 meses más? Lo necesitamos, o mientras que encuentra otro pastor. Dígale, por favor. Se fue alargando. Entonces eso fue lo que Dios usó para escalar otro tramo. Y el pastor personal mío me dice, Saúl, dales la mano, todo en orden. No era esa la iglesia se llamaba Iglesia El Buen Pastor, Spanish Assembly of God. Poquito largo. Un nombre súper largo, Iglesia El Buen Pastor, Spanish Assemblies of God, se llamaba la iglesia. Y monolingua, totalmente en español, como se acostumbraba aquí en los estados en ese tiempo. Si eras una iglesia, si era español era español, si era inglés era inglés. Casi no había mucho bilingüismo. Eso ya en los 90. Los 90, sí, casi no había mucho bilingüismo. No había bilingüismo, no existía en la interpretación. Pero allí fue donde, como en el segundo mes de estar, llegué una mañana temprano a las 7 de la mañana a la iglesia. Comenzábamos a las 9 o 10:30, 10. Yo llegué temprano para orar. Simplemente para decir, Señor, ministra a tu pueblo, habla, haz lo que tú quieras hacer. Y mientras que estaba orando en ese altar, Dios me habló. Lo escuché en una forma muy audible en mi corazón. Como cuando alguien sabe que es Dios el que te está hablando, dice, Saúl, te traje para que te quedaras, para que te quedes y apacientes mi pueblo, mi rebaño.